Hola mi hermano y mi hermana, Dios te bendiga, en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. Hoy repasamos el capítulo 10, es un poquito más largo, comenzamos del libro ¿Estás listo para el regreso de Jesús Cristo de Nazaret? Comenzamos. Capítulo 10. Es la voluntad de Dios que nosotros prediquemos la buena noticias, el Evangelio. Como he mencionado antes, cuando una persona acepta y recibe a Jesús Cristo como su Señor y Salvador, es solo el comienzo de su caminar cristiano. A pesar de que nuestro Señor Jesús Cristo nos manda a predicar la buena noticia de la salvación a todo el mundo, un nuevo creyente debe seguir adquiriendo más conocimiento bíblico y tener un nuevo estilo de vida de oración antes de que él o ella comience a predicar las buenas nuevas de salvación a otros. En el libro de Marco, capítulo 16, verso 15 al 18, Jesús Cristo declara: Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Y el libro de Hebreos capítulo 13, verso 21 declara: los capacité con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesús Cristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Permítame resumir estos dos versos. En Marco capítulo 16, verso 15, Jesús Cristo nos manda a ir a todo el mundo y proclamar la buena noticia a todos. Entonces afirma que señales seguirán a los que creen. Tres de estas señales son echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas y a la sanación de los enfermos. En otras palabras, cuando usted está listo para salir a predicar la palabra de Dios a los demás acerca de la salvación, debe estar preparado para orar por la gente y guiarlos para recibir el poder del Espíritu Santo, a fin de que después de que haya terminado la predicación o enseñanza y creen en el mensaje de nuestro Señor Jesús Cristo, ellos serán capaces de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús Cristo. Por lo tanto, si usted está predicando, enseñando o incluso ministrando acerca de la salvación y usted mismo no es capaz de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas o poner las manos sobre los enfermos y sean sanados, yo oro en el nombre de Jesucristo que usted se sienta y sea equipado antes de seguir adelante con el Evangelio de Jesucristo. Y si usted lee el verso de la Biblia donde dice en Hebreos capítulo 13, verso 21, se confirma lo que acabo de decir. Se dice claramente que Dios te equipará con todo lo necesario para hacer su voluntad a través del poder de Jesús Cristo. Permítame aclarar algo. No estoy diciendo que no comparta lo que sabe hasta el momento con nadie, pero si usted está consciente de que necesita más conocimiento bíblico y más orientación espiritual, por todos los medios comparta lo que ya sabe hasta el momento, pero aconseje con quién está compartiendo en que usted está en el proceso de estar mejor equipado a través del poder de Jesús Cristo. Y creo que a través del poder de la obediencia y de la oración, Dios lo guiará en cómo, cuándo y dónde usted va a adquirir todo lo que necesita. El propósito de Dios para usted. Nosotros necesitamos aún más conocimiento bíblico para poder fortalecer nuestro caminar cristiano. Necesitamos conocer el propósito de Dios
para nosotros y a través de nosotros. Pero primero, permítanme definir propósito. Propósito significa la razón por la cual algo fue creado o para qué existe algo. Para nosotros los cristianos, el propósito es la razón por la cual fuimos creados y la razón por la cual existimos. La razón por la cual sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros es porque el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 declara: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero antes de continuar explicando el propósito de Dios para nosotros, necesitamos saber cuál es el propósito de la iglesia. Propósito de la iglesia de Dios. El libro de Efesios capítulo 3, versos 10 al 11 afirma: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Este verso bíblico nos revela que el propósito de Dios a través de la iglesia no tiene nada que ver con nosotros individualmente, pero nos ha hecho parte de ella. Dios no se concierne de mostrar o llevar al conocimiento de su sabiduría a ningún presidente terrenal, a ningún rey terrenal o a ningún ser humano aquí en la tierra. El propósito de la iglesia de Dios es que Él pueda usar la iglesia para mostrar su sabiduría en toda su diversidad a todos los gobernantes y autoridades invisibles en los cielos. También dice que fue su plan eterno de usar a la iglesia, lo que significa que la importancia de este plan tiene una consecuencia eterna. Y aquí está la buena noticia. ¿Sabe usted quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe usted quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo somos todos nosotros que creemos en Él, los cristianos, los creyentes. No puedo decir esto a menos que lo pueda comprobar. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, declara: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, verso 27, declara: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Toda la gloria y honra sea para nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. Volvemos al propósito de Dios para usted. Ahora tenemos mejor conocimiento de que todos los cristianos juntos somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Para entender cómo esto se junta y funciona, se requiere revelación de Dios, porque es un misterio de cómo todas las cosas funcionan y operan en la dimensión o el mundo espiritual. Es por eso que es importante que conozcamos lo que dice la Biblia en referencia a nuestro propósito individual. En realidad es muy sencillo de entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Pero antes de explicar, por favor, comprenda que Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Pero todos los que vienen a Dios por medio de Jesucristo son adoptados a su familia al instante. Así que cada vez que Dios se refiere a Israel en la Biblia, Él está hablando de su propia familia aquí en la tierra, que son todos los que creen en Jesús Cristo.
El libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 24, declara: Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y el libro de Efesios, capítulo 1, verso 5, declara: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Para entender el propósito de Dios para nosotros, nos vamos al libro de Isaías capítulo 43, versos 10 al 13, donde Dios declara: Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo, sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Ahí lo tienen, gente de Dios. Hemos sido elegidos con el fin de conocer a Dios, con el propósito de creer en Dios, con el propósito de entender que solo Él es Dios y realmente entender que nunca ha habido y nunca habrá otro Dios. Es por eso que Dios escogió a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos los cristianos juntos, los creyentes, para un plan eterno que mostrará a los poderes y autoridades invisibles la variedad y el poder de su sabiduría, y para que puedan estar seguros de que nadie puede ponerse en contra de Dios. Dios tiene que hacer esto para una autoridad invisible. Perdón. Dios tiene que hacer esto porque una autoridad invisible pensó que podía ser más que Dios. Su nombre era Lucifer y su nombre ahora es Satanás. Con el tiempo, todo el mundo verá cómo Satanás será destruido. Se revela en el libro de Isaías capítulo 14, verso 13, donde los pensamientos de Satanás dicen: Pues te decía a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 14, verso 14, también revela pensamientos de Satanás diciendo: Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Lo que Dios le va a hacer a Satanás, Él no quiere volver a hacerlo a nadie más, porque Dios ama a todo lo que Él ha creado. Pero cuando la creación trata de superar al Creador, el Creador debe actuar una vez y por todas. Estoy divinamente tentado a seguir hablando de este tema, pero en lugar de eso, les animo a leer más de la Biblia sobre este tema para que pueda estar mejor equipado para hacer la voluntad de Dios. Nuestro propósito es conocer a Dios, creer en Dios y comprender que solo Él es Dios, que nunca ha habido otro Dios y nunca habrá otro Dios. Él es el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Conocer a Dios significa obedecer todo lo que Él nos ha mandado hacer. Con el fin de hacerlo, debemos leer la Biblia para que podamos conocer lo que esos mandamientos son. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, porque hay mucho más que 10. Y si conoces a alguien que diga que conoce a Dios, pero está viviendo en pecado, esa persona es mentirosa. Pero para comprobarlo, vamos al libro de Primera de Juan,
capítulo 2, verso 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Siguiendo adelante para explicar lo que significa creer en Dios. La definición de la palabra creer es aceptar en el corazón algo como la verdad. Es por eso que Jesús Cristo siempre nos dice que todo aquel que crea en Él, después de escuchar su mensaje, será salvo. Por lo tanto, para creer en Dios significa aceptar el mensaje de Jesús Cristo en su corazón. El libro de Marcos capítulo 16, verso 15 lo confirma cuando dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Si presta atención a este verso, la gente tiene que escuchar el mensaje primero y luego, si lo aceptan, significa que creyeron en lo que se les dijo. Es por eso que hay muchos que se hacen llamar cristianos que afirman ser cristianos pero no lo son. Solo aceptan lo que les conviene y creen en solo lo que es bueno para sus oídos escuchar. Y no aceptan todo el evangelio de Jesús Cristo porque quieren seguir disfrutando de sus propios caminos egoístas. Usted ve, es solo cuando realmente se acepta lo que Jesús Cristo dice que un creyente adquiere el poder para obedecer lo que se ha dicho. Por último, para entender que solo Él es Dios, significa que tenemos que entender que nadie puede reemplazar a Dios. Como se mencionó anteriormente en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10, hacia el final del verso, Dios dice, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Amén y amén. Así que el propósito de los cristianos, que juntos es el cuerpo de Cristo y que son la iglesia, tiene que ver con el plan eterno de Dios para mostrar su sabiduría en variedad a los gobernantes invisibles y autoridades de los lugares celestiales. Esto es muy importante para Dios. Y con el fin de que cumplamos con nuestro propósito, debemos conocer a Dios, creer en Él y entender que solo Él es Dios. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret y que Dios continúe revelándonos más de su plan a nosotros a medida que vayamos creciendo espiritualmente en la fe y que todo sea para su gloria. Amén y amén. Dios asigna deberes y obligaciones a su pueblo, su llamado. Ahora que entendemos cuál es nuestro propósito, Dios le da al cuerpo de Cristo asignaciones específicas. Todos compartimos un mismo propósito, pero no compartimos las mismas posiciones asignadas, o más bien dicho, el llamado. Todos tenemos un propósito especial, pero todo vuelve al mismo propósito de la iglesia, cuál es el cuerpo de Cristo y cuál somos todos los cristianos juntos, los creyentes. Solo hay 5 posiciones asignadas a disposición de la iglesia. Estas posiciones no son dadas por el hombre, son dadas directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Estas posiciones, que algunos también llaman oficinas divinas, son los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, declara, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia.
es decir, el cuerpo de Cristo. Esto también se considera que es un ministerio quíntuple de la iglesia, que consta de 5 cargos de liderazgo. Ahora, hay muchas otras posiciones dentro de una iglesia en sí, tales como grupos de adoración, ujieres, diáconos, administradores, etc. Estas son las tareas asignadas por los líderes que acabamos de discutir. Hay muchos creyentes que no creen en el verso bíblico de Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, donde se dice claramente que apóstoles y profetas son 2 posiciones dadas como regalo de Jesús Cristo. Estos creyentes son falsos creyentes porque no están creyendo en lo que dice la Santa Biblia y necesitan arrepentirse a fin de recibir el verdadero poder de Cristo en sus vidas. Estoy siendo fuerte sobre esto porque la mayoría de nosotros, los siervos, estamos cansados de ver cómo muchos líderes en las iglesias están jugando a la iglesia del domingo porque no tienen el conocimiento ni el poder del Espíritu Santo en ellos y están espiritualmente muertos. Y no creen que Dios tiene apóstoles y profetas trabajando muy duro en la tierra en este momento. O usted cree en todo lo que dice la Biblia o no cree en nada en absoluto. Por lo tanto, cuando usted no acepta lo que la Escritura dice, usted está rechazando la verdad y la verdad lo rechazará a usted también. No hay tal cosa como la media salvación, por lo que pido que todos hagamos bien las cosas de Dios. El libro de Lucas capítulo 10, verso 16 declara: entonces dijo a sus discípulos: el que acepte el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechace a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Y el libro de Mateo capítulo 10, verso 33, Jesús dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay forma humana de saber cuál es su posición hasta que son llamados por Dios. La posición a la cual Dios lo llama es considerada su llamado. Hay muchos versos bíblicos en la Biblia que nos ayuda a comprender que Dios es el que directamente nos hace conocer nuestro llamado. Y si usted no sabe lo que su llamado es todavía, sea paciente, busca a Dios, conoce a Dios y obedécelo, cree en Él y entiende que solo Él es Dios. Entonces usted caminará derechito a su llamado. Usted sabrá cuándo es el momento, ya que es Dios quien te llama a través del poder del Espíritu Santo. 2 versos de la Biblia que nos ayuda a demostrar que esto es cierto están en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1, donde declara: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, declara: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Cumplir el propósito de Dios requiere el esfuerzo personal. El verso anterior, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, menciona que hay que trabajar mucho para probar que somos en realidad entre los que Dios ha llamado y elegido. Dice que trabajando duro nunca desvaneceremos. Amén. Eso me gustó mucho y es cierto. Hay que trabajar mucho para conocer a Dios más y ser capaz de cumplir con el llamado que Él tiene para nosotros. Nuestro mayor esfuerzo consiste en adquirir un mayor conocimiento de lo que dice la Biblia y en la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
A medida que lea más la Biblia, si aún no ha llegado al conocimiento, llegará a la revelación de los 9 dones espirituales que Dios da a su pueblo para ayudar aún más al cuerpo de Cristo, cuál es la iglesia. Estos regalos son muy importantes para ayudar en la edificación de la iglesia. Y cuando un creyente pone un gran esfuerzo, finalmente el Espíritu Santo le dará dones espirituales. Como ya he mencionado en un capítulo anterior, estos 9 dones espirituales son revelados en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11, donde se afirma: y a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu Santo de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se les da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. No voy a entrar en detalles de cómo operar en cada don espiritual, porque si usted ya está operando bajo algunos de estos dones, eso significa que ya tiene conocimiento de lo que son. Y si esto es nuevo para usted, le sugiero que lea la Biblia más, encuentre una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo, y una vez que crezca espiritualmente, podrá recibir o activar los dones que ya estén en usted. Pero entiendan que solo hay 9 dones espirituales. Los talentos también son dones especiales dados por Dios, pero no se consideran parte de los 9 dones espirituales para la edificación de la iglesia. Voy a repetir los 9 dones espirituales otra vez en acuerdo a la Santa Biblia. Ellos son: 1. Don de sabiduría. 2. Don de palabras de conocimiento. 3. Don de la fe. 4. Don de sanación. 5. Don de milagros. 6. Don de profecía. 7. Don de discernimiento. 8. Don de hablar lenguas. Y 9. Don de interpretar lenguas. Quiero animarlos otra vez más, gente de Dios, para hacer todo lo posible para que pueda llegar a conocer más a Dios, creer en Él y comprender a plenitud que solo Él es Dios, que nunca ha habido otro Dios y nunca habrá otro Dios, porque solo Él es Dios por la eternidad. Y yo oro en el nombre de Jesús Cristo que se anime y sea bendecido leyendo los siguientes versos bíblicos. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, donde se declara: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz de Cristo. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Aleluya y amén. Mi hermano, mi hermana, espero que hayas disfrutado. Dios te bendiga. Te amo en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. Dios te bendiga.